Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor, dependiendo de la hora que lo esté viendo. Nosotros somos los Pandas Rojos, somos de la Universidad Tecnológica Metropolitana, somos todos de Ingeniería en Informática. Mi nombre es Bastián Mancilla, mis compañeros se presentarán más adelante. Y vamos a presentar el tema de indexación de base de datos, para el ramo, valga la redundancia, base de datos. Los índices. ¿Qué es un índice? Los índices son estructuras de datos que mejoran la eficiencia de las consultas en bases de datos. Imagínate, estás buscando un tema en específico, en un libro. Revisaría el índice al final, encontraría las páginas relevantes y luego leería la información que buscas. De manera similar, en base de datos, para recuperar un registro, el sistema busca en un índice para encontrar la ubicación del registro en el disco y luego extrae la información necesaria. Es importante destacar que almacenar una lista ordenada de datos no sería eficiente en base de datos muy grande, ya que el propio índice sería demasiado grande. Por eso se utilizan técnicas más avanzadas de indexación. Hay dos tipos básicos de índice: los ordenados, basados en una disposición ordenada de valores, y los asociativos, que se basan en una distribución uniforme de valores utilizando una función llamada función de asociación. No existe una técnica de indexación universalmente mejor, la elección depende de la aplicación en específico. Se evalúan diferentes técnicas según criterios como tipos de acceso, tiempo de búsqueda, tiempo de inserción, tiempo de borrado y espacio adicional requerido. Es común tener varios índices por archivo, permitiendo buscar según diferentes atributos como autor, materia o título. Los atributos utilizados para buscar se llaman claves de búsqueda, diferenciándose de términos como clave primaria, clave candidata y superclave. Ahora, veremos los tipos de índices, partiendo con el índice ordenado y su función para permitir un acceso rápido a los registros de un archivo. En una tabla indexada, los registros pueden estar almacenados en un orden específico, similar a como los libros se ordenan en una biblioteca. Una tabla puede tener varios índices según diferentes claves de búsqueda. Si la tabla está ordenada secuencialmente, el índice que especifica ese orden se llama índice con agrupación o índice primario. Este término a veces se utiliza para referirse a un índice según una clave primaria, pero en realidad se puede aplicar a cualquier clave de búsqueda. La clave de búsqueda de un índice con agrupación suele ser la clave primaria, aunque no siempre. Los índices que especifican un orden diferente se llaman índices sin agrupación o secundarios. Es importante destacar que se asume que todas las tablas están ordenadas secuencialmente según alguna clave de búsqueda. Las tablas con un índice con agrupación se llama tablas secuenciales indexadas y representan uno de los esquemas de índices más antiguos en sistemas de base de datos. Se utilizan en aplicaciones que requieren un procesamiento secuencial completo y un acceso directo a los registros. En la figura siguiente se muestra un archivo secuencial de registro de cuentas tomadas de un ejemplo bancario. En esta representación los registros están almacenados siguiendo el orden de la clave de búsqueda, como podemos ver acá en esta figura donde dice índices ordenados. Ahora vamos con los índices densos y dispersos y cómo afectan al acceso de los registros de un archivo. Un registro índice consiste en un valor de clave de búsqueda de punteros a uno o más registros con este mismo valor de clave. El puntero a un registro incluye el identificador de un bloque de disco y un desplazamiento en ese bloque para identificar el registro específico. Existen dos clases de índice ordenado: el índice denso y el índice disperso. El primero tiene un registro índice para cada valor de clave en el archivo. En un índice denso con agrupación, el registro índice contiene el valor de la clave y un puntero al primer registro con ese valor, seguido por los demás registros con el mismo valor. En cambio, el índice disperso solo tiene un registro índice para algunos valores y para localizar un registro. Se busca la entrada del índice con el valor más grande que sea menor o igual al valor buscado. La figura proporcionada acá a la derecha, esta, son ejemplos de índices densos y dispersos para un archivo de cuenta. Para ilustrar un poquito, supongamos que queremos buscar registros de la sucursal Pamplona. Con un índice denso seguimos el puntero directamente al primer registro de Pamplona y continuamos procesando los registros en orden de la clave de búsqueda. Con un índice disperso encontramos la entrada del índice para Madrid antes de Pamplona y seguimos en ese puntero, leyendo el archivo secuencialmente hasta llegar al primer registro de Pamplona. En términos generales, localizamos un registro más rápido con un índice denso que con uno disperso. Sin embargo, los índices dispersos tienen ventaja en términos de espacio y mantenimiento. El diseñador de sistemas debe encontrar un equilibrio entre el tiempo de acceso y el espacio adicional requerido. Un buen compromiso puede ser tener un índice disperso con una entrada por cada bloque, minimizando los accesos a bloques mientras se mantiene el espacio adicional necesario lo más pequeño posible. Es importante tener en cuenta si los registros de una clave de búsqueda ocupan varios bloques, pero este esquema puede adaptarse fácilmente a esa situación. Vamos a los índices multinivel y cómo abordan el desafío de manejar índices demasiado grandes para un procesamiento eficiente. Imagínate tener un archivo con 6.000 registros, 10 registros por bloque. Si hay un registro índice por cada bloque, el índice tendrá 100.000 registros, y dado que los registros índices son más pequeños, se puede asumir que caben 100 registros índice en un bloque. Así, el índice ocuparía 100 bloques y se almacenaría como un archivo secuencial en el disco.
Cuando un índice es lo suficientemente pequeño para caber en la memoria principal, la búsqueda es rápida. Sin embargo, si el índice es demasiado grande y debe guardarse en el disco, la búsqueda implica leer varios bloques de disco. La búsqueda binaria, aunque más eficiente, aún puede tener un alto costo. Si el índice ocupa b bloques, la búsqueda binaria tendría que ser log elevado a 2 de b. Para un índice de 100 bloques, esto significaría leer 7 bloques, consumiendo 210 milisegundos en un disco con lectura de bloques de 30 milisegundos. Para resolver este problema se construye un índice disperso sobre el índice con agrupación, quedando así un índice de multinivel. En este enfoque, la búsqueda comienza con una búsqueda binaria en el índice externo y que apunta a un bloque en el índice interno. Luego se examina este bloque para localizar el registro deseado, cuyo puntero apunta al bloque del archivo que contiene el registro buscado. El índice disperso de dos niveles, como se muestra en la figura, en esta figura que está acá arriba, reduce significativamente el número de operaciones de ES necesarias en comparación con la búsqueda binaria. Si el archivo es extremadamente grande, se podría agregar otro nivel de indexación, y este proceso podría repetirse según sea necesario. Los índices con dos o más niveles se denominan índices de multinivel. La búsqueda de registros con un índice de multinivel requiere menos operaciones de ES que la búsqueda binaria, y cada nivel índice podría corresponder con una unidad de almacenamiento físico como pistas, cilindros y discos. En resumen, los índices multinivel son una solución eficaz para manejar índices grandes. Y un ejemplo común de esto es un diccionario, donde la primera palabra en el índice de cada página sirve como un índice disperso sobre el contenido de las páginas del diccionario. Ahora continúa mi compañero. Actualización del índice. Mi nombre es Cristóbal Alegría y les voy a hablar sobre la inserción y borrado de registros en los índices. En el caso de la inserción, si el índice es denso y no existe un registro de índice con el valor de la clave de búsqueda, se inserta el valor de búsqueda en el registro de índice. Si el registro existe, pueden haber dos casos. Si se almacena un puntero por cada registro de datos, entonces se agrega un puntero al valor en el registro de índice. Si solo se almacena el puntero al primer registro de datos, se inserta el dato sin tener que actualizar el índice. Si el índice es disperso y no existe un bloque que cuente con el valor de la clave de búsqueda, se debe crear un nuevo bloque e insertar el valor como primer registro de este. Si el nuevo registro tiene el menor valor de la clave de búsqueda de su bloque, se debe actualizar el puntero del índice al nuevo valor. De lo contrario, el valor se inserta según el orden en el bloque. Para el borrado de registros en índices, si el índice es denso y se almacena un puntero por cada registro, se borra el puntero que indica el registro del dato que se va a borrar. Si solo se almacena el puntero al primer registro y es este el que se debe borrar, se actualiza el puntero al siguiente registro de datos. Si se eliminan todos los registros de datos con el valor de la clave de búsqueda, se elimina el registro índice correspondiente. Si el índice es disperso y el registro a borrar es el único registro con la clave de búsqueda, se debe también borrar el valor en el registro índice. Si el registro índice para el valor de la clave de búsqueda apunta al registro a borrar, se debe actualizar el registro índice para que apunte al siguiente registro con el valor de la clave de búsqueda. De no estar apuntando el registro directamente por el índice, solamente se debe borrar el registro en el bloque. Índices secundarios. Un índice secundario es, como la palabra lo dice, un segundo índice que debe ser denso y sin valores repetidos. Es, por ejemplo, si yo tuviera una lista de canciones con un índice ordenado según el nombre de la canción, yo podría tener un índice secundario que fuera según el nombre del artista o del álbum, y así generar una búsqueda más rápida y eficaz. Pero al mismo tiempo, esto podría significar un mayor uso de almacenamiento. Hola, buenas. Hoy voy a hablar acerca de los árboles B, o más conocidos como los árboles binarios. Y esto principalmente es porque ya en la era actual de la información, la eficiencia en la gestión de datos se convirtió como en un pilar fundamental para el desarrollo exitoso de sistemas informáticos. Eh, Hoy nos adentramos como en un componente clave que ha revolucionado la forma en que nos organizamos y accediendo a la información de manera más recurrente, nosotros necesitamos organizar todo eso y de manera eficiente, ya que
siempre estamos en búsqueda de gestionar nuestras bases de datos, que esas búsquedas sean eficientes, sean rápidas y todo eso gracias a los árboles binarios, en parte. Ahora empecemos por aprender qué son los árboles B. En esencia, los árboles B son una estructura de datos diseñada para optimizar la búsqueda y la recuperación de la información, pero su diseño está compuesto por nodos internos y hojas, en los cuales le confieren las propiedades excepcionales que tienen, que hacen que puedan manejar gran cantidad de datos, pero de manera eficiente y sin que se caiga, desde luego. Ahora, eh, algunas características claves que hacen que los árboles binarios destaquen en el mundo de las estructuras de datos. Desde su eficiencia de las operaciones de búsqueda hasta la capacidad para gestionar consultas de rango. Estos árboles ofrecen una solución integral para la organización y para la recuperación eficiente de los datos. Ahora, la anatomía de un árbol B o un binario, este tipo de árbol se compone de nodos internos y hojas. Cada uno desempeña el papel fundamental en la organización jerárquica, de la información. Y este diseño permite una rápida y eficiente navegación entre los datos. Ahora, pero, ¿cuál es la idea del árbol B o el árbol binario como se conoce? Como ya saben, un árbol B es un árbol binario en el cual tenemos un nodo que representa una clave y ese nodo puede tener hasta dos hijos, generalizando, porque puede que tenga uno, puede que tenga cero, pero vamos a decir que tiene dos hijos. La cuestión es la siguiente, en un árbol B tenemos más claves y más hijos. Bueno, en particular tendremos un número de claves que es K en este caso y un número de hijos que es C. Y estas constantes se encuentran relacionadas entre sí. Un árbol B tiene nodos que se parecen a esto, ¿ya? Eh, en el cual nosotros podemos diferenciar que tiene tres claves y cuatro hijos. Las claves son esos cuadros blancos con una letra K y los hijos son aquellos rectángulos calipso entre ellos, los cuales son mejor conocidos como punteros. Ahora vamos a hablar de las propiedades con respecto a los nodos de los árboles binarios. Ya, primero que nada, las propiedades claves son el orden de las claves. La clave en un nodo están ordenadas de manera ascendente. Y, por ejemplo, en un nodo interno, las claves dividen el rango de valores del subárbol, es decir, del otro árbol al cual están apuntando los punteros. Y ahora la estructura equilibrada es otra propiedad que tiene que ver con que todos los nodos hoja en el árbol están a la misma profundidad, lo que garantiza que el tiempo de búsqueda sea eficiente. Es decir, no van a haber ramas más largas que otras y así se va a nivelar como toda la información en cierto punto y así estaría en un punto más equilibrado. Y eso haría que la búsqueda sea un poquito más eficiente. Ahora, en cuanto a la estructura básica, un nodo del árbol B contiene un número variable de claves y punteros. Un árbol de grado m, con m hijos y m menos 1 claves, puede contener un número variable de claves y todo eso. Los nodos internos contienen claves que actúan como separadores para dirigir la búsqueda hacia el subárbol adecuado. Los nodos deben tener al menos m medios hijos o m medios menos 1 claves. El redondeo siempre se hace hacia arriba, es decir, similar a la función ceil de C++, que es para redondear por exceso. Y los nodos hoja tienen las claves y los datos asociados. Ahora, el orden del árbol T, el orden del árbol B denotado como T, es el número mínimo de claves que un nodo interno puede tener antes de dividirse y el número máximo después de fusionarse. Ahora en cuanto a las operaciones tenemos distintas. Por ejemplo tenemos la de búsqueda. La búsqueda comienza en el nodo raíz y se desplaza hacia abajo hasta llegar a un nodo hoja. En cada nodo se compara la clave buscada con las claves en el nodo para determinar el próximo paso. Y la otra operación sería la inserción. Se inicia la inserción como una búsqueda para encontrar el nodo hoja, donde se debe insertar la nueva clave. Si el nodo hoja tiene espacio, la clave se inserta en su lugar ordenado. Si el nodo hoja está lleno, se divide y la clave mediana sube al nodo padre. Ahora en la eliminación, se inicia la eliminación como una búsqueda para encontrar la clave que se va a eliminar. Ya. Si la clave está en un nodo hoja, simplemente se elimina. Si la clave está en un nodo interno, se encuentra la clave sucesora o
predecesora, perdón, se reemplaza y luego se realiza una eliminación recursiva en el nodo hoja. Ahora hay ciertas aplicaciones en las cuales podemos dar uso a estos árboles binarios y una de ellas sería en bases de datos, claro. También su uso podría radicar sobre aplicaciones web, aplicaciones móviles, todo lo que contenga datos que se deben estructurar pueden ser organizados a través de los árboles binarios, ¿ya? Y tras entender la estructura de los árboles binarios, podemos explorar cómo se ha transformado el mundo de la base de datos desde la indexación de tablas hasta la optimización de consultas. Es decir, los árboles binarios se han convertido en un cimiento de muchos sistemas de gestión de bases de datos. Ahora, la versatilidad de los árboles binarios va más allá de las bases de datos. Lo encontramos en sistemas de archivos, sistemas operativos y otros contextos donde la eficiencia en la gestión de datos es fundamental. Y ahora, un caso práctico, podríamos centrarnos en las ventajas prácticas que los árboles binarios ofrecen, desde el manejo eficiente de lecturas y escrituras hasta su rendimiento excepcional en consultas de rango. Esto es más que nada aplicable hacia las bases de datos, y ya hoy en día se usa mucho. Y estas características hacen que los árboles binarios ya sean una opción valiosa en el diseño de sistemas. Bueno, en resumen, los árboles binarios se erigen como una herramienta esencial en la gestión de datos en el entorno informático actual. Y ya hemos explorado su estructura, aplicaciones y ventajas. Es evidente que desempeña un papel fundamental en la optimización de sistemas complejos. Muchas gracias. Bueno, con eso damos paso a nuestra bibliografía, que fue el PDF que ocupamos en la parte de base de datos y la página web ChatGPT para buscar un poco más de información. Muchas gracias, profesor, por su atención y espero que tenga un buen día.